Diario de una peatona. Busca contar la experiencia urbana desde la perspectiva de los transeúntes más vulnerables, los peatones y peatonas, cuyas vidas transcurren en el diario vivir de la ciudad enfrentados a múltiples situaciones que vulneran su derecho al espacio público. En ocasiones, una forma de sobrevivir a una ciudad diseñada para los autos es aislarse de ese constante ruido con buena música. Así, la ciudad luce más ligera, amable y hasta divertida. Te preguntamos, ¿qué música escuchas tú para sobrevivir en la ciudad? Ups, perdón. Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar al aire. El día de hoy vamos a contarles un poco el tema del ruido en la ciudad. Entonces, bueno, ya habíamos comentado algunos de los factores que nos hacen la vida un poco más difícil a los peatones dentro de la ciudad. Y el día de hoy pues nos toca este tema de sobrepasando los 65 decibelios. Y el tema hace referencia a esta norma o a esta guía que nos pone la Organización Mundial de la Salud, en la que a base de estudios y de investigaciones en cuanto a los efectos en la salud sometidos a través de estudios científicos, digamos, con base científica, nos dicen cuáles sí nos pueden causar efectos negativos. Y por lo tanto, vamos a ver que en el caso de Quito, pues estamos bastante complicados, digamos que se suma a un problema más del cual tenemos que hablar desde la mirada de un peatón. Por lo tanto, bueno, pues contarles que yo creo que este programa también podía haberse llamado, no sé, Párale al pito o eh, Párale a la musiquita, no sé. Pensemos, ¿no? Por ejemplo, que los ruidos de las alarmas están sonando todo el tiempo, ya sea dentro de una vivienda o ya sean las mismas alarmas de los coches que suenan en cualquier momento y que la intensidad, es decir, el volumen de estos pitos, pues realmente son muy altos, ¿no? Eh, bueno, pues como les decía, alarmas, la música, cuando ponen los parlantes, generalmente los comercios para llamar más clientes, yo creo que a algunos los alejará. Los buses destartalados, la propia velocidad de los autos, bueno, el famoso si a tu cilindro no le queda gas también, que es otra de las cuestiones que nos acompañan, ¿no? Bueno, esto se suman vendedores ambulantes, etcétera. Pues es interesante porque ahora nosotros podemos inclusive escuchar, digamos, podemos a través de aplicaciones en nuestro celular, podemos saber exactamente a qué decibelios estamos en cualquier punto, ya sea desde casa o ya sea en la calle. Pero hoy realmente lo que vamos a contar es un poco eso, ¿no? El tema del ruido más bien en la calle, que es lo que nos preocupa contarles, ¿no? Este tema de bastante básico, ¿no? Que el ruido a la final es un sonido no deseado, generalmente con una intensidad muy alta, y a eso es a lo que definimos como decibelios, ¿no? Entonces medimos ese grado de intensidad o ese grado de presión o de potencia sonora en unidades que se definen como decibelios. Entonces, bueno, generalmente todo lo que son actividades derivadas de la industria, el tráfico, el comercio, incluso, bueno, centros de diversión, como ustedes saben, las zonas de discotecas sobre todo, eh, son, digamos, fuentes de contaminación auditiva dentro de la ciudad. Y como les comentaba, la Organización Mundial de la Salud establece pues unos máximos de contaminación sonora entre 50 y 55 decibelios dependiendo de las zonas y de las actividades que se den en ese sitio. Eh, bueno, entonces para continuar contándoles un poco y para irles poniendo unas imágenes que creo que pueden ser muy interesantes, me gustaría primero ir a todo lo opuesto de lo que estamos hablando, a todo lo opuesto del ruido y ponerles algo que mime nuestros oídos más bien.
empecemos entonces a contar un poco el problema que tiene Quito. Vamos a ver que a pesar de que existe una normativa, en ninguno de los sitios, de las zonas de Quito van a cumplir con esta normativa. Un informe de las 8 administraciones zonales, recogido en el Atlas Ambiental de Quito, elaborado por la San Francisco, muestra que la Administración Zonal Norte, el nivel de decibelios es de 92. Este es el dato digamos que es el dato más alto que han logrado tomar. Es decir, que excede prácticamente 37.5 decibelios. Estamos hablando de una distancia bastante importante con relación a la norma. En la capital los niveles de ruido sobrepasan los límites tolerables. Por ejemplo, en zonas residenciales, prácticamente el límite que maneja la norma nos va a decir que son 50 decibelios. Sin embargo, el promedio diario del ruido está entre 60 y 65, tanto en la zona norte como en la zona sur. Generalmente el hipercentro, toda la zona alrededor de la Carolina, entre la Carolina, la Alameda y el Bicentenario, pues vamos a ver que realmente los niveles son mucho más altos. Otra cosa interesante con la que me he encontrado y bastante gráfica también es un grupo de investigación de entornos acústicos de la UDLA que ha realizado un mapeo acústico del tráfico vehicular en las parroquias urbanas de Quito. Y acá les quisiera compartir en la imagen el resultado del mapa. Como ustedes pueden ver ahí, la coloración desde tonalidades verdes, que serían las zonas en donde más tranquilidad hay en términos de ruido, hasta las más intensas con colores entre azules y azul marino, en donde ustedes se pueden ya dar cuenta cómo el ruido prácticamente está concentrado en los ejes viales y sobre todo en la zona del hipercentro. Fíjense cómo también los mayores niveles están, digamos que ya cuando empieza a marcar en azul, estamos hablando de 70 decibelios hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, estamos muy por encima, casi duplicando lo que nos cuenta la norma. Entonces, este estudio, como les comentaba, va a determinar que los lugares con mayor nivel de ruido en el día y también en la noche se ubican en las intersecciones o segmentos con flujo vehicular significativo y presencia, lógicamente, de transporte pesado, sobre todo las líneas de buses. Y zonas también donde pasan volquetas, transportes de carga, etcétera, pero sobre todo los buses. Sabemos que el sonido que generan pues es bastante alto. Así también las vías de alta velocidad de circulación, también lógicamente el ruido aumenta. La investigación tuvo resultado en donde se determinaron, digamos, los lugares más ruidosos de la ciudad y van a ser aquellos que sean próximos a las intersecciones de la autopista General Rumiñahui, lógicamente la avenida Simón Bolívar, en la parte oriental de la ciudad, y también los sectores del Trébol, la avenida Pichincha, en la zona de la Marín, los túneles de la avenida Mariscal Sucre, en el centro de la ciudad. Estos sectores que hemos nombrado y que se determinan como los más altos presentan en el día 80 decibelios. En cambio, aquellos lugares en donde el ruido, digamos, es mucho menor, tiene mucho que ver con aquellas zonas residenciales, sobre todo en vías que no tienen jerarquía principal, sino más bien vías locales, etcétera. Y es interesante ver también cómo los parques metropolitanos no solamente son los espacios que nos generan el confort, digamos, mental, emocional, de calidad ambiental en términos de calidad del aire, sino también temas de ruido nos genera tranquilidad, ¿no? Entonces fíjense, ahí estamos con unos niveles de entre 40 y 50 decibelios, es decir, con el sonido o el ruido óptimo que nos plantea la norma. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de estos problemas? Bueno, son varios, ¿no? Y tienen varias categorías, pero yo les voy un poco a resumir brevemente. Si nos cuentan que todos estos problemas están prácticamente asociados principalmente con la perturbación del sueño, ¿sí? Además, la exposición prolongada al ruido puede provocar dificultades en la concentración, la atención, lógicamente en la comunicación, cuando ya no puedes mantener la comunicación con alguien, cuando vas caminando por la calle, pues prácticamente pierdes, digamos, la posibilidad propia de socializar, ¿no? Cambios en el estado de ánimo de las personas e incluso alteraciones en el sistema cardiovascular. Hay una cosa muy interesante también porque
cuando habla de pérdida de atención, es muy grave lo que este tipo de ruido puede afectar, sobre todo si es que se concentra o alrededor de un centro educativo, porque hacen mucho hincapié sobre cómo estos lugares, este ruido genera en los niños falta de atención y genera altas dificultades de poder entender y de poder concentrarse. Por lo tanto, va digamos, a influir en su condición del aprendizaje. Así que esto probablemente es lo más interesante, ¿no? Al final, este ruido en el que estamos inmersos, pues refleja la calidad de vida, ¿sí? Y se va a manifestar a través del estrés, la irritabilidad, la hipertensión, los dolores de cabeza, las taquicardias, fatiga, sordera, ya en casos extremos, aceleración respiratoria y cardíaca, etc. Hay una cosa también que sí se debe decir, y es que el comportamiento de los conductores realmente es el que agrava la situación, ya que habíamos dicho esa frase de pararle al pito, ¿no? Es decir, el uso inadecuado de la bocina de los autos, los dispositivos sonoros de alta potencia también, o el famoso tuning que se le suelen poner a los vehículos, pues hacen que el efecto sea todavía peor. Bueno, mientras les contaba esto, pues les iba mostrando este plano, este mapa, pues, y bueno, les voy a mostrar también este mapa ya comparado con el mapa que nos resume los usos de suelo, ¿sí? Aquellos que son residenciales, aquellos que son de actividades múltiples o mixtas, digamos, y podemos ir comparando, ¿no? Porque, por ejemplo, en la norma, para enterarnos un poquito más de los datos técnicos, por ejemplo, en la norma nos comenta que aquellas zonas que están catalogadas como equipamientos, en el periodo de 6 de la mañana a 8 de la noche, el máximo permitido son 45 decibelios, mientras que en zonas residenciales, netamente residenciales, es decir, aquellas en donde hay menos actividades comerciales, está 50 decibelios, y en aquellas en donde tenemos ya más bien usos múltiples, más de tipo comercial, generalmente en los ejes viales principales, pues se permite hasta 55. Por lo tanto, recordemos, ¿no? Teníamos unos datos inicialmente del problema que nos hablaba de 92, nos hablaban de 80, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estamos muy por encima. De hecho, ninguna de las zonas de la ciudad, o digamos, la mayoría de las zonas de la ciudad no cumplen con la norma establecida. Sí, por lo tanto, digamos que vamos ya un poco configurando también la problemática a la que nos enfrentamos con respecto al tema del ruido en la ciudad. ¿Quiénes sufrimos? Yo creo que lo sufrimos todos, ¿no? Pero principalmente los peatones, aquellos que estamos fuera de los vehículos, que no tenemos ningún tipo de protección y que muchas de las veces, pues, esos bocinazos van directamente hacia nosotros, los peatones. Bueno, les pongo un poquito más de música para calmar todos los problemas del ruido. Espero que vayan disfrutando.
Estamos, estamos ya de vuelta. Entonces, bueno, les había dejado la imagen de los mapas un poco para que los pudieran comparar en función de los mínimos establecidos o de los máximos, pues, en este caso. Y ahora un poco quisiera contarles brevemente las condiciones de la normativa. Sí, existe una normativa que entró en vigencia a partir del 2007, que es la Ordenanza Municipal 123. Esta prácticamente se crea con el objetivo de controlar el ruido en las calles de la ciudad, es decir, no se centra mucho en la problemática del ruido al interior, sino más bien más bien al exterior, el espacio público, ¿no? Que es el tema de nuestro interés. Entonces, bueno, ya algo les había comentado de algunas cuestiones de la normativa y es interesante porque habíamos hablado de que las normas están establecidas en función de las actividades que se dan, es decir, es el uso de suelo. Ya las habíamos un poco comentado, ¿no? Que varían entre 45 hasta 55, que vendría a ser el máximo. Contarles también que en la normativa se establecen como dos tipos, ¿sí? Por un lado, tenemos el horario de 6 a 8 de la noche, es decir, digamos el momento donde hay más actividad, y luego ya viene la fase de descanso, que es de 8 a 6 de la mañana, en donde los niveles de ruido permitidos bajan 10 decibelios, es decir, si antes teníamos 50, pues ahora tenemos 40, ¿sí? Más o menos, ¿no? Por lo tanto, en la noche todavía, si es que tenemos problemas, es aún peor, digamos. También contarles un poco sobre este tema que siempre ha sido un poco curiosidad para mí, porque tengo una vecina que tiene una boutique en la esquina y que siempre pone su parlantito afuera inclusive. Entonces en el artículo 21 nos dice: se prohíbe la emisión de ruido a sonidos, provenientes de equipos u amplificadores desde el interior de los locales destinados, entre otros fines, para la vivienda, comercio, servicios, discotecas, salas de baile o similares, con niveles que sobrepasen los límites determinados para cada zona y en los horarios establecidos de la presente ordenanza. Este tipo digamos, de infracción tiene una sanción económica que va desde el 20% al 100% de un salario básico, es decir, estamos hablando entre $62 hasta los $375. Otra cosa también, he ido un poco tomando aquellos artículos que son como más interesantes y que nos interesan por el tema del espacio público. Nos cuentan también y nos dicen: se prohíbe la emisión de ruidos que se produzcan en las zonas urbanas, los dispositivos sonoros tales como campanas, bocinas, timbres, silbatos o sirenas instalados en cualquier vehículo, salvo en casos de emergencia. Quedan exceptuados de esta disposición los vehículos de bomberos, la policía, así como ambulancias, cuando realicen servicios de atención de emergencia o urgencias. La Dirección Metropolitana del Medio Ambiente expedirá un circular sobre las características técnicas de los dispositivos sonoros a usarse. Inclusive este tipo de vehículos que tienen su acepción también se someten, digamos, a un control aparente dentro de la norma, ¿no? Asimismo, dice, se prohíbe el uso de cornetas, trompetas instaladas en cualquier vehículo que requieran para su funcionamiento algún tipo de compresor de aire que supere los límites establecidos. Incumplir esta parte de la normativa también incurre, digamos, en ese 20% o en ese 100% del salario básico. Es importante recalcar una cosa, y es que aquí en la ordenanza se hace una diferenciación de las fuentes de emisión de ruidos, ¿no? Unas son fijas y otras son móviles. Entonces, cuando hablamos de fijas, estamos hablando justo de lo que había comentado en el artículo anterior, en el artículo 21, sobre este tipo de parlantes que generalmente se suelen poner en los comercios. Pero cuando hablamos de móviles ya estamos entrando en el tema, en cambio, de los vehículos, ¿no? Entonces, es curioso, y aquí empiezan a surgir algunas dudas, porque dentro de la norma, si bien hemos dicho que se establece dentro del espacio público unos máximos entre 45 y 55 durante el día, en cambio ya en estos vehículos o en estas emisiones móviles, digamos, este tipo de emisiones,
ya la permisividad es mucho más alta y estamos hablando que para vehículos livianos, por ejemplo, se permite hasta 88 decibelios, para motocicletas o similares 90 decibelios, para vehículos pesados 90 y para buses también 90. Y también nos dice que este tipo de control ya no tanto lo hace la municipalidad directamente o digamos la Secretaría del Ambiente, sino más bien lo hace la revisión técnica vehicular. Digamos que forma parte de uno de los exámenes que les hacen a los vehículos para pasar esta revisión. Por lo tanto, bueno, después ya iremos comentando algunas como contradicciones que encontramos acá. Digamos que lo siguiente que me gustaría contarles también es sobre, bueno, ¿qué hacemos? Si es que tenemos un problema parecido a este, aparentemente, según lo que se puede ver en la normativa, la forma de denuncia es relativamente sencilla. Nos dicen que las autoridades, digamos, en el caso de perdónenme que acabo de perder los datos. Bueno, nos dicen, por ejemplo, que cualquier persona puede denunciar las infracciones que incurran, las fuentes de contaminación a las que se refiere la ordenanza, es decir, estas fuentes fijas o estas fuentes móviles. La comunidad podrá en cualquier momento digamos, denunciar en cualquier momento, incluidos los fines de semana, nos cuenta acá, y los días festivos, ante la Comisaría Metropolitana Ambientales y de Higiene, que dicen acá, ¿no?, que permanecerán abiertas los 365 días del año, requiriendo para poder hacer la denuncia los siguientes requisitos. En el primer caso, pues bueno, los datos personales, nombre, domicilio del denunciante, la ubicación de la fuente de contaminación, indicando calles, número y ciudad, o en caso de sitios no urbanizados, la localización con datos para su identificación. También el lapso en el que se produce la mayor emisión de ruido, estos datos, y finalmente datos sobre la clase de ruido, los daños o las molestias, digamos, que el que está denunciando cree que le están afectando, ¿sí? Entonces, bueno, ya dicho todo lo que les he comentado un poco, yo creo que aquí surge un tema de duda y un poco para ir concluyendo también el programa, es que por un lado nos dicen que dentro de los espacios públicos no se ha de superar los 55 decibelios, pero por otro estamos definiendo, basado también en guías de la OMS, definiendo que los automotores pueden emitir hasta 80 o inclusive los buses hasta 90 decibelios. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando el ruido que se está emitiendo viene de esas fuentes móviles, es decir, de estos vehículos que aparentemente pasarían la revisión técnica vehicular con estos altos niveles de ruido, pero al mismo tiempo no estarían cumpliendo cuando circulan por la ciudad porque superan estos 55 decibelios máximos? Es decir, aquí hay una especie de contradicción que creo que podría ser interesante en una futura entrevista, pues poder develar cómo mismo se está entendiendo esta normativa o en qué consiste esta contradicción de la normativa. Hay otro aspecto también que me gustaría comentarles y hace referencia al artículo 25, en donde nos dice las autoridades de tránsito competentes tomarán en cuenta la opinión de las entidades ambientales de control del distrito previamente a la fijación de rutas, horarios y límites de velocidad a los servicios públicos de autotransporte, conforme a las disposiciones de esta ordenanza, con objetivo de prevenir y controlar la contaminación de ruido originada por las fuentes móviles. Bueno, este artículo pues es bastante interesante, ¿no? Pero cuestionémonos en cuántas ocasiones realmente ha sucedido esta coordinación entre las autoridades de tránsito y la Secretaría del Ambiente en términos de evitar los posibles ruidos de la circulación de los vehículos, ¿no? Luego hay un artículo 26 en donde nos dice, para efectos de prevenir y controlar la contaminación por la emisión de ruido ocasionada por motociclistas, automóviles, camiones, autobuses y otros similares, se establecen los siguientes niveles permisibles de decibelios, que es un poco lo que les comentaba, ¿no? Que ya son los 80, que son entre 80 a 90 decibelios. Por lo tanto, aquí surgen algunas preguntas y es que, bueno, primero no está muy claro que tenemos unos niveles para las fijas de un tipo y para las móviles de otro cuando recaen en un espacio público.
que está normado hasta un máximo de 55 decibelios. Por lo tanto, aquí sancionamos entonces cuando el problema del ruido, que es un poco lo que nos han evidenciado los mapas, cuando el problema del ruido más bien está o tiene origen en las fuentes móviles, esos vehículos que están pasando a altas velocidades o utilizando excesivamente el pito, etcétera. A quien sancionamos, a quien denunciamos. Entonces, esto es bastante curioso, que a pesar de que existe la norma, pues tampoco está tan claro cómo resolver el problema, ¿no? Y bueno, para ir cerrando ya el programa, creo que acercarnos a unas posibles sugerencias de cómo se podría resolver estos problemas de ruido, yo creo que radican en el tema de educación vial, radican en el tema de conducir cumpliendo con los máximos de velocidad permitidos, lógicamente ser más atento con los compañeros conductores, ser más atento lógicamente con los peatones, que al final somos los más afectados, porque cuando te pitas, digamos, entre vehículo a vehículo, pues el que está dentro del otro vehículo no lo siente tanto, pero aquellos que estamos caminando o cruzando, pues es un templón de los nervios, ¿no? Entonces, al final recaemos en lo mismo, o sea, cómo resolvemos el problema del ruido, que ha sido el tema del programa de hoy, pues es cumpliendo con las normas, siendo más paciente, no pitando, siendo consciente de que toda ese estrés que llevas dentro, pues lo terminas regando a lo largo de la ciudad, y es el espacio público el que recibe todo ese mal genio. Otra sugerencia es salir temprano, porque claro, cuando salimos pues apurados y con poco tiempo, entonces tiene que ser el espacio público el que asuma todas nuestras irresponsabilidades de tiempo. Así que, bueno, un gusto compartir un programa más con ustedes, y hasta la próxima, que tengan un buen fin de semana.